Seguimos en el Senado Internacional, estamos con la embajadora nicaragüense Norma Moreno. Estábamos hablando, Norma, de los avances de esta segunda etapa Sí. de la revolución y del gobierno de Daniel Ortega. En materia en la cuestión del analfabetismo, ustedes nuevamente lo han bajado. Sí. ¿No es así? Bueno, lo que cambió en esta segunda etapa de la revolución en materia de alfabetización es la forma, ¿verdad? Esta ocasión ya no hubo movilización de jóvenes de la capital hacia las distintas regiones del país, sino que con la población organizada, con la Juventud Sandinista 19 de julio, con las mujeres de las comisiones de género, de los comités de liderazgo sandinista, ¿verdad? Se organizó nuevamente la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización en cada uno de los barrios y en cada una de las provincias a nivel nacional. Y porque encontramos nuevamente, te decía, el 21% de analfabetismo, entonces la militancia fue preparada, capacitada, bueno, quienes ya venían de la experiencia de la alfabetización en el 80, muchas y muchos de ellos y ellas, aún que ya están, ¿verdad?, bastante mayores, se volvieron a disponer en sus barrios. Y eso fue muy hermoso porque definitivamente esa experiencia vivida la vivieron nuevamente de otra forma, pero esa expresión de amor al prójimo, ¿verdad?, de el pensar en el otro, el pensar en la otra, como dicen acá en la Argentina, que es un lema muy lindo, muy tierno, muy de amor al prójimo, muy cristiano, socialista y solidario, como es nuestro gobierno nicaragüense, revolucionario. Se emprendió en cada barrio, habían casas de alfabetización. Podría ser la mía o la de otra compañera o de otro compañero, una casa de alfabetización donde con el programa cubano, el Yo Sí Puedo y el Yo Sí Puedo Seguir, porque se alfabetizó, pero también logramos en el Yo Sí Puedo Seguir, una vez que se alfabetizó, continuar para que luego entraran al primario, a la educación primaria acelerada, ¿verdad? Personas adultas que no sabían leer y escribir. Experiencias muy lindas de personas mayores que no podían leer la Biblia y que una vez que fueron alfabetizadas lloraban de emoción y decían: gracias a la revolución, gracias a ustedes, compañeras y compañeros, ahora puedo leer la Biblia, que era mi sueño, ¿verdad? Y realmente, pues, de esa manera, con mucha disposición, con trabajo y con organización territorial y con disposición y amor y con el programa solidario de los hermanos del pueblo cubano, pues logramos emprender esa campaña que continúa vigente, o sea, porque realmente no podés desatender ese programa, porque si no nos pasaría igual que lo que pasó en los 17 años de gobiernos neoliberales, que volvemos hacia atrás. Entonces, ese programa se mantiene, el programa de alfabetización, el Yo Sí Puedo Seguir, y los programas también de educación de adultos y adultas, tanto del nivel primario como del nivel secundario, y la educación técnica que estamos promoviendo, porque la educación técnica fue uno de los retrocesos terribles que también tuvimos, prácticamente se liquidó. No había educación técnica en Nicaragua gratuita, obviamente privada sí, pero quienes podían accesar pues a la educación técnica era únicamente quienes tenían recursos. Entonces, en materia de alfabetización, hermoso, porque nuevamente llevamos el pan de la enseñanza y pudimos continuar cumpliendo con ese mandato y ese legado de nuestro comandante fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, pero obviamente bajo una conducción política y una de las prioridades fundamentales de nuestro gobierno y particularmente de nuestro comandante Daniel Ortega, presidente de las y los nicaragüenses. En materia de nutrición hubo un avance muy importante y tienen un programa muy interesante. En materia de nutrición, realmente fuimos seleccionados de los primeros países de América Latina que cumplió con el primer objetivo
del milenio de la erradicación de la desnutrición infantil. Y eso se logró precisamente a través de distintos programas que van encaminados a la seguridad alimentaria y a reducir la desnutrición infantil. Entre ellos, uno de los más importantes, ¿verdad?, que tenemos es el programa integral de nutrición escolar. En todas las escuelas a nivel nacional y en todos los niveles de educación primaria, es decir, del primer grado al sexto grado, reciben no un vaso de leche o una galleta como en otros países, y como en Nicaragua solamente uno de los gobiernos liberales, y lo mantuvo como por 6 meses porque no le fue rentable, ¿verdad? Luego vino otro ministro de Educación que se llama Humberto Belli y eliminó el vaso de leche para las escuelas porque decía que significaba muchísimos recursos. Sin embargo, nuestro gobierno revolucionario no da un vaso de leche y no lo vemos como un gasto social, sino como una inversión social importante, no solamente para reducir la desnutrición, sino para mejorar el conocimiento, el aprendizaje de los niños y niñas, el rendimiento académico, la retención escolar y la calidad de vida, por supuesto, de ese niño y de esa niña y su pleno desarrollo, porque somos un gobierno que consideramos que los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, la juventud y las mujeres debe ser la prioridad. Entonces, este programa consiste en darle un plato de comida, de nuestra comida básica, ¿verdad? Porotos, arroz, se da aceite, pasta y cereales a todas las escuelas públicas, para todos esos niveles. Entonces, hay escuelas que en la mañana les dan su desayuno. Generalmente eso lo decide la comunidad educativa. El Consejo del Poder Ciudadano para la Educación de esa escuela, ¿verdad?, que son los padres, las madres, el magisterio, ¿verdad?, la dirección del centro educativo. Muchos deciden darles el desayuno completo, su desayuno o su almuerzo. Entonces, los niños y niñas llegan o a desayunar o ya se van almorzados y almorzadas a sus casas. Entonces, eso realmente motiva también a aquellas familias que todavía, ¿verdad?, por herencia del neoliberalismo y de los gobiernos de derecha, pues todavía no tienen mejores condiciones, ¿verdad? En eso estamos, en ese proceso, pero eso no es de la noche a la mañana, como muchos de los medios de comunicación de derecha dentro de su estrategia de guerra mediática a diario pues nos critican, porque quisieran que hiciéramos lo que no hicieron en 17 años, que lo hiciéramos en 2, 3, no es posible, ya quisiéramos, pero vamos avanzando significativamente con avances importantísimos en todo lo que son estos temas. Otro de los programas que está dirigido precisamente para garantizar la alimentación y reducir la desnutrición infantil y la desnutrición adulta, porque también muchas mujeres amamantando a sus bebés viven desnutrición, otras producto de que no tenían, ¿verdad?, garantizado una dieta balanceada, tienen desnutrición, mujeres, hombres, o sea, jóvenes, o sea, es el núcleo familiar, o sea, es las consecuencias dramáticas de lo que son los gobiernos ausentes, los gobiernos que no les importa, ¿verdad?, que se mueran de hambre sus poblaciones. Entonces, también tenemos el programa Hambre Cero y el programa Usura Cero. Pero el programa Hambre Cero va más dirigido, porque el programa Usura Cero ya es más para crédito, que eso implica mejorar la calidad de vida, pero el programa Hambre Cero sí es un programa de nutrición, porque es dotarle a las familias más pobres, ¿verdad?, más carenciadas, y que tienen un patio más o menos grande de animales, vacas, cerdo, gallina, gallos, árboles frutales, árboles ornamentales también, y capacitación técnica, seguimiento técnico. Y este programa Hambre Cero ha permitido que muchas familias campesinas o rurales o
urbanas, semirurales, porque también en el cono urbano tenemos, ¿verdad?, barrios populares que son, que tienen un terrenito y que pueden tener animales, criar y luego vender. Y tenemos, ¿verdad?, también experiencias exitosas en este programa Hambre Cero, compañeras o familias que comenzaron, ¿verdad?, con el primer programa que se les entregó y ahora tienen venta, ¿verdad?, de pollitos y venta de huevos inclusive o de carne de cerdo y han puesto pues ya sus pequeñas empresas. Entonces esto no solamente va enfocado para garantizar, es fundamentalmente para garantizar la desnutrición infantil, la desnutrición familiar, ¿verdad?, la desnutrición de toda la familia, sino también para mejorar otros aspectos de la vida de esta familia. Y bueno, también otra de los programas importantes tiene que ver con la política de género que estamos desarrollando, que son las mujeres ahora quienes están siendo beneficiadas por los programas emblemáticos, por ejemplo, en el tema de propiedad, la Intendencia de la Propiedad, que es la institución estatal que garantiza precisamente el ordenamiento territorial y la entrega de titulación, los títulos van dirigidos a las mujeres. Y tiene que ver precisamente para prever que cuando se hay una separación, una ruptura del matrimonio o de la unión de hecho estable, la mujer y los hijos y las hijas, los niños y las niñas queden desprotegidos, porque mucho de esto en nuestras culturas machistas lamentablemente continúa sucediendo. Quien sale de las casas son las mujeres con los niños y el hombre queda en la casa y muchas veces viene la nueva, ¿verdad?, compañera y a lo mejor no hay hijos de por medio y son los niños y las niñas quienes quedan desprotegidos sin el derecho a una vivienda, pues entonces precisamente por eso el comandante Daniel con la política de género designó que todos los títulos de propiedad salieran a nombre de la mujer. Ese es uno de los programas. Y el otro es el programa Usura Cero, que es dirigido también para las mujeres. Es similar, no idéntico, pero sí es similar al de asistencia universal por hijo, de acá en la Argentina, que tiene que ver con garantizarle a esa mujer un crédito libre de usura, ¿verdad?, para que ponga su negocio familiar y que los niños y las niñas no tengan que salir al mercado informal a exponerse en situaciones de riesgo, ¿verdad?, de abusos sexuales, de violencia física o de atropellamientos vehiculares, y de explotación laboral infantil, por supuesto, porque desgraciadamente la criminalización de la pobreza tiene que ver precisamente con la desatención del Estado en las políticas económicas y en las políticas laborales y sociales. Gracias, embajadora, muy interesante todo. Quedaron otros temas para conversar posteriormente, en otra el canal oportunidad interoceánico, el fortalecimiento de la relación bilateral entre Nicaragua y Argentina, con dos leyes importantes que la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas del Frente Sandinista llevaron a aprobar este año, como es el día 10 de junio, declarar Día de Solidaridad con la Argentina por la soberanía de sus Islas Malvinas y en el caso también de la soberanía de la Argentina en el tema de los buitres. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos en el siguiente programa de Senado Internacional. Gracias.